que como ya saben es un poquito práctica. Vamos a ver conceptitos claves, importantes, etcétera, pero también vamos a ver un poquito de lo práctico. Yo digo que es como de la materia prima de la estadística, ¿ok? Entonces, como saben, repito, cualquier duda, consulta, comentario, inquietud que tengan, nada más abren el micrófono, levantan la manita y yo con muchísimo gusto. Entonces, chicos, lo primero que vamos a ver el día de hoy es el redondeo. El redondeo, chicos, es algo facilísimo que nos arregla la vida muchas veces. Veamos qué es el redondeo. Dice, el redondeo es el proceso mediante el cual se eliminan cifras significativas de un número a partir de su representación decimal para obtener un valor más aproximado, ¿ok? El redondeo es básicamente lo que nosotros utilizamos para acercarnos cada vez a un valor más real o un valor más puro. Cualquier programa estadístico, chicos, que nosotros lleguemos a utilizar alrededor de la vida, va a utilizar exactamente los mismos criterios, ¿ok? Y por redondear, por el redondeo, entre otras cosas, nosotros también estamos hablando de entender un número, ¿ok? De ser más precisos, de trabajar con muchísima más precisión, entre otras cositas que son sumamente importantes para algunos tipos de industria. En todas es importantes, pero para algunas es esenciales, como por ejemplo en la industria de dispositivos médicos, ¿ok? Estos métodos o estos criterios que se utilizan en cualquier programa estadístico para redondear son los siguientes dos puntos que ustedes ven en la diapositiva, ¿ok? Estos dos criterios se llaman la regla del 5. ¿Qué me dice la regla del 5? Bueno, facilísimo. La regla del 5 me dice que cuando yo tengo un número igual o mayor al 5, nosotros debemos redondear al valor siguiente. Vean, por ejemplo, ahí tenemos 45.35, pero yo quiero ser más exacto y quiero conservar únicamente una cifra. Entonces, yo agarro la cifra que yo voy a conservar, en este caso el 3, y me fijo en el vecino. Y digo, ¿el vecino es igual o mayor a 5? En este caso sí lo es, entonces lo elimino y redondeo al número siguiente, dándome como resultado 45.4. ¿Ok? Vean el siguiente ejemplo, tenemos 62.27. Tomo el número que yo voy a conservar, en este caso es el 2, y me fijo en el vecino. Veo que el vecino es un 7 y me pregunto, ¿el 7 es igual o mayor a 5? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, elimino ese 7 que me está diciendo si debo redondear o no y redondeo en este caso al valor siguiente. ¿Qué me dice la otra cara de la regla del 5? Que si el número que yo tengo como vecino de la cifra que yo me voy a dejar es menor a 5, no debo cambiar absolutamente nada, solo quitar a ese numerito. Por ejemplo, 21.23. Voy a conservar el 2, me fijo en el 3 y digo, ¿es igual o mayor a 5? Por supuesto que no, entonces nada más lo quito y conservo el 2. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, no, más o menos. ¿Todo claro? Muy bien, Eric, excelente. Miri, genial. Gwen, súper bien, chicas. Muy, muy bien. Ok, entonces, como ven ahí, la regla del redondeo aplica a cualquier cantidad de decimales que nosotros tengamos. Vean, por ejemplo, en un decimal, como siempre, es ir conservando el número, ¿verdad? Al igual que si tenemos 2, 3 e inclusive hasta 4, ¿ok? En este caso, la cifra que está después del número de decimales que yo voy a conservar es la que a mí me va a indicar si yo debo o no redondear. Ahora, profe, redondeo, ¿qué cifra redondeo? La que está a la par, la última de las que yo voy a conservar. Vean, por ejemplo, en este de 4 decimales. Tengo 20.33338, ¿ok? Y yo digo, yo no quiero tantos decimales, yo no quiero tener 5, quiero tener solo 4. Entonces cuento 1, 2, 3 y 4 y sé que el 8 es el que me está sobrando. Entonces yo llego y me pregunto, ¿es el 8 igual o mayor a 5? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Entonces lo quito y justo el que queda cuando quite el 8, ese es el que yo redondeo o el que elevo al siguiente valor. ¿Ok? Por acá tenemos algunos ejemplos. Redondeando las cifras a tres decimales, vemos igual lo mismo que
hemos dicho, tenemos 0,048561, ¿verdad? Quiero redondear a tres decimales. Entonces, después de la coma, yo cuento tres números. Uno el 0, 2 el 4 y 3 el 8. Entonces, me fijo en mi vecino el 5. El 5 es 5, lo que significa que debo elevar el valor. Entonces, ya sé que este 8 no es un 8 y ahora pasa a ser un 9. Profe, pero ¿qué pasa con las cifras que están después del 5? En este caso el 6 y el 1. También se van en banda, ¿ok? El 5 se los lleva a todos. O el número que me indica a mí lo que voy a redondear, básicamente me elimina todo lo que hay por detrás, ¿ok? ¿Entendido? A ver si hacemos unos ejercicios. ¿Todo claro? ¿Sabemos redondear? Muy bien. Profe, entonces básicamente lo que me dice que es después del la primer ejemplo que usted dio de Ujú. del 048, Ajá. el 5, ¿verdad? Ya no pertenecería a ese, sino que solamente se redondea el 8 al 9. Exactamente. Ya el 5 ya no, porque ya en el 8 ya yo conté los tres decimales que yo me quiero dejar. Entonces el 5 solo me indica y el 5 con todos los demás números que hayan los quito. Ya no me sirven. Okay, y eso va a variar solamente dependiendo de lo que me pidan, si es dos cifras, tres cifras o uno. Exactamente. Nada Ok, más voy conservando las cifras que me indiquen. listo, gracias. A ti, Wendy, por la pregunta. Ok, entonces vamos a hacer una practiquita muy rápida. Voy a abrir una hojita de Word, voy a colocar algunos ejemplos, les doy un tiempito y luego revisamos, ¿ok? Entonces, ya les comparto. Vamos a ver, documento en blanco. Ujú. Compartir toda la pantalla, pantalla completa. Ok, chicos, ¿y alguno que me indique porfa con el micrófono que están viendo mi hojita de Word? Sí, no, tal vez. Sí, profe, se ve. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, redondeo, ¿ok? Vamos a hacer algunos ejemplos, unos ejercicios súper sencillos. Tenemos el primero. El primero dice que es, bueno, voy a hacer aquí más grandecito porque se ve feo, 0,0, no, perdón, 0,44723. Ese es el primero. Después quiero que redondeemos 1, ya les voy a decir a cuántas cifras. 1,4823. Ambos de estos dos sería a dos decimales. Ay, perdón, dos decimales. Este también, porfa, lo hacemos a dos decimales. Después tenemos 5,67845, 67845. Este sería a tres decimales. Tenemos 9,2345, 2345 a dos decimales. Y por último, 1,3498 a dos decimales. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a hacer estos ejercicios. Vean, están súper, súper sencillos. Les voy a apuntar por aquí abajito. Eso, bueno, no, aquí arribita, a la par de este. La regla, ¿verdad? Sabemos que si el número es mayor o igual a 5, redondeo, ¿ok? Si el número no es mayor o igual a 5, o sea, si es menor a 5, únicamente dejo las cifras que me están pidiendo y no redondeo. ¿Ok? Ahí tienen las reglas para que sea más facilito. Entonces, chicos, son 2, 4, 5 ejercicios súper fáciles y rápidos. Entonces, tomémonos 6 minutos. ¿Les parece? Trato, chicos. A las y 29 volvemos. Ok, entonces los dejo un ratito por acá con estos ejercicios.
Ok, chiquis, listos. ¿Cómo les fue? ¿Terminaron? Sí, no, tal vez. Sí, súper buen. ¿Los demás? Súper, súper. Ok, entonces, ¿quién me ayuda con el primero? ¿Cómo les quedó? Pueden ponerlo en el chat o pueden, decírmelo. Chicos. Ok, creo que escucho. Ok, ok, los tengo en el chat. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, veo 0,45, 0,45 y 0,44. En este caso, vamos a repasar un poquito, ¿verdad? Era a dos decimales. Entonces, ¿cuáles son mis decimales? Recordemos un conceptito básico, los decimales siempre, 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 son los que están después de la coma, ¿verdad? Entonces, si yo quiero dos decimales, tomo uno y dos, ¿ok? Entonces, esos son dos decimales. Ahora, esto es lo que yo quiero conservar, ¿ok? Yo quiero conservar 0,44, pero sabemos que redondear no significa eliminar simplemente los números. Redondear significa preguntarle a mi vecino, de donde yo quedé, si es mayor o igual a 5. En este caso es un 7, ¿verdad? Lo que significa que es mayor. Entonces, ¿qué me dice la ley? Que si es mayor o igual a 5 debo redondear. Entonces, esto me quedaría 0,45, ¿ok? Y esta sería la respuesta correcta. Este de acá, ¿qué tal, chicos? A dos decimales, igual. A ver si me devuelvo porque veo que están como en el chat. Es menor que 5 y no se redondea. Este segundo, 1,48. Exacto, ¿por qué? Porque el número que yo no voy a conservar es menor que 5. Entonces este queda 1,48 igual. Excelente. Este, a tres decimales. ¿Cómo les fue con este? Tranqui, no te preocupes, para eso estamos. Ok, veo ahí Miri puso los demás. Ok, estoy viendo resultados muy, muy similares. Ok, súper. Entonces, 5,678. Vamos a ver si es cierto. Quiero conservar tres decimales. Le pregunto al vecino qué queda. Es menor que 5, entonces no redondeo. 5,678. Excelente trabajo, chicos. Este por acá, dos decimales. ¿Cómo les fue? 9,23. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y este último, a dos decimales. 1,35. Excelente trabajo, chicos. Muy orgullosa, lo hicieron súper, súper bien y por supuesto se ve que entendieron a la perfección. Entonces, continuemos con lo que viene siendo la clase. Ya están más que graduados en el primer temita que traía para el día de hoy, que era el redondeo. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que viene siendo el porcentaje. Como dice ahí, facilísimo, definición teórica, el porcentaje es el término por ciento representado por el símbolo, ¿verdad? De porcentaje que ya todos conocemos, el cual es una barrita diagonal con dos circulitos, ¿ok? Ese significa centésimas, ¿ok? Y en este caso de porcentaje, el máximo valor que podemos utilizar es el 100. El número 100 es la base del porcentaje. Dice, el porcentaje va a determinar una parte de un conjunto de datos basados en el 100%, que significa el total, y los porcentajes que representan las partes de ese conjunto. Para sacar el porcentaje, chicos, nosotros podemos utilizar esa formulita que se ve ahí, la cual nos dice porción entre total
por 100, ¿ok? Esa es la fórmula del porcentaje. Fácil, sencilla y rápida, ¿ok? Lo que se traduce, chicos, en, si no, tal vez no nos entra mucho así como porción entre total, es cantidad a la que le queremos sacar el porcentaje entre total de las cantidades que estamos porcentuando por 100, igual a porcentaje, ¿ok? Facilísimo. Vean, por ejemplo, acá. ¿Cómo funciona más que todo este porcentaje? Dice, tenemos un conjunto de datos con una cantidad de 500 unidades, ¿ok? Esas barritas que ven ahí es lo que me está representando el total de unidades, o sea, las 500 unidades. Creo que son 5, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Ahí tenemos 500 unidades. Deseamos saber cuánto representan 200 unidades del total. Entonces yo tomo el número del que quiero saber el porcentaje, en este caso 200, lo divido entre el total, o sea 500, lo multiplico por 100 y ese es mi resultado, ¿ok? 40%. Vean, por ejemplo, acá otro casito, tenemos un conjunto de datos con una cantidad de 800 unidades, ¿ok? Todo el círculo me representa a mí 800 unidades, total de participantes, 800 participantes básicamente. Deseamos saber cuánto es el 75% de 800 participantes que son mujeres. Entonces, agarramos el 800 por 5%. Bueno, en este caso sería por 75%, lo que me da 600 participantes. Otros procesos de conversión que son importantes que lo sepan, pero yo les diría que nos quedemos con la formulita, es básicamente multiplicando y dividiendo. A la hora de multiplicar, lo que estamos haciendo es convertir de notación decimal a porcentaje. Y lo podemos hacer multiplicando el número decimal por 100, por ejemplo, 0,1 por 100 igual 10%, o moviendo la coma tantas posiciones hacia la derecha como ceros haya. En este caso, 0,01, ¿verdad? Tenemos dos ceros, entonces movemos dos veces la coma. 1 y 2 y me queda solo el 1, ¿verdad? Entonces, 1%. Básicamente, súper sencillo y rápido. Para convertir de un porcentaje a una notación decimal, debemos dividir el número porcentual sin usar el símbolo de porcentaje entre 100. Por ejemplo, 10%. Entonces, 10 entre 100 igual a 0,10. O de igual manera, mover la coma tantas posiciones ahora hacia la izquierda como, como ceros haya y no colocar el símbolo de porcentaje. Entonces, como les decía, chicos, son conceptos importantes, deben saber que existen distintas formas, pero yo me quedaría con la fórmula que les voy a compartir en el chat, que básicamente dice cantidad de la cual yo quiero averiguar el porcentaje, ¿verdad? Entre total por 100 igual. Ay, yo no sé nunca dónde está mi igual en esta compu. Es que tengo el teclado en inglés, chiquillos, si vieran cómo me cuesta encontrar el igual. Bueno, les voy a poner igual a porcentaje, ¿ok? Básicamente. Entendido porcentaje con esa formulita que tal vez es mucho más sencilla de entender que todo lo que acabamos de ver. Muy bien, Eric, excelente. Miri, genial. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar con lo que viene siendo otro tema muy importante para la clase del día de hoy, el cual es datos. Dice, vamos a leer primero esta reflexión que es del padre favorito de la calidad de la profe. Si algún día le sale en un examen, ¿cuál es el padre favorito de la ya ni nada. ¿Cuál es el padre de la calidad favorito de la profe? Es William Edward Deming. Siento que él tiene como muchos aportes a la calidad que han sido importantísimos, pero bueno, no es de lo que les vengo a hablar hoy, ¿verdad? Alguna vez en la larga vida que tuvo este señor, él dijo, sin datos, solo eres otra persona más dando su opinión. Yo soy fiel creyente de que las opiniones de todos ustedes son súper valiosas, ¿ok? Las respeto y las admiro mucho porque son muy valiosas. Pero tal vez en el mundo laboral, allá afuera, en el área industrial, producción, calidad, las opiniones personales o nuestras creencias no son necesariamente lo que nos va a llevar a buenos resultados.
Por lo que siempre, 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 cuando estemos dando una opinión en nuestro trabajo, debe estar respaldada por evidencia, por datos, por data que me diga a mí que lo que yo estoy diciendo es certero y va a funcionar, ¿ok? Por eso este señor dijo esa frase. Sin datos solo eres otra persona más dando su opinión. Entonces, de esta frase o de este concepto que nosotros debemos seguir de siempre estar respaldados por datos, es que nace la importancia de conocerlos. Como ven ahí, los datos en general son un valor de la variable asociada a un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo, ¿ok? En otras palabras, o en resumidas cuentas, los datos son valores o informaciones que se obtienen al observar, medir o registrar una característica de una población o muestra. Como a mí me gusta decir, son la materia prima de la estadística, ¿ok? Ya que con ellos nosotros podemos, aparte de respaldar nuestras opiniones, hacer análisis, gráficos y cálculos, ¿ok? Ejemplos de datos muchísimos, ¿verdad? Como por ejemplo las edades de los estudiantes de un grupo, las calificaciones de un examen o los colores de los carros que pasan por una calle. Todos esos son datos. Ahora, los datos, es importante que sepan que se pueden agrupar en ciertos grupos, desde cuantitativos, o sea, todos aquellos que son datos numéricos, hasta cualitativos, lo que significa todos aquellos que tienen categorías o características, o también los datos no agrupados y los datos agrupados. Que los datos no agrupados, chicos, básicamente son aquellos datos que pertenecen a una muestra menor a 20 elementos, por lo que para ser analizados no requieren ser agrupados. Básicamente son datos que se representan en su forma original sin necesidad de que se clasifiquen, se organicen o estén en intervalos, ¿ok? Y como dice ahí, se utilizan cuando la cantidad de datos es muy pequeñita o fácil de manejar. Las características de estos datos es que cada valor que nosotros tengamos se llega a analizar por separado, los podemos ordenar muy fácilmente de menor a mayor y se calculan directamente medidas como la media, la mediana, la moda, la varianza, entre otras cosas, ¿ok? Después tenemos los datos agrupados, que es el valor de la variable asociada a un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo, ¿ok? En otras palabras, los datos agrupados son aquellos que son muy grandotes, entonces los llegamos a organizar en intervalos o clases, junto con las frecuencias que tengan, o sea, la cantidad de datos, perdón, en cada intervalo. Entre las características tenemos que se dividen intervalos por clase, que esto tal vez lo vamos a ver más la próxima lección, entonces nada más me interesan que tengan como la idea por el momento. Se cuenta cuántos datos hay en cada clase, se representa en una tabla de distribución y se puede graficar con histogramas, ¿ok? Que efectivamente toda la próxima clase es de histogramas. Entonces, por el momento me interesa que se lleven como la ideita, ¿ok? Entonces, entendimos lo que son los datos, datos agrupados y no agrupados, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Todo clarito? Muy bien, chicos. Ajá, los demás. No quiero tener a los mismos de siempre. ¿Los demás entendieron? Ok, excelente, Di, muchas gracias. Meli, Adri, Raque, Mari, ¿todo claro? Sí, excelente, chicas, muy bien, muchas gracias. Excelente, entonces, ya que ya tenemos todos los primeros temas aprobadísimos, graduados, entendidos, lo que vamos a hacer es, ahora sí, entrar a lo que yo siento es la parte más práctica de toda la clase, ¿ok? Y vamos a ver las medidas de tendencia central. Dice, para iniciar a aprender lo que vienen siendo las medidas de tendencia central, es súper, súper importante
que no sepamos los símbolos que representan las variables, ¿ok? Cuando nosotros veamos una X con una rayita arriba, nosotros debemos saber que eso representa el promedio, ¿ok? Una M mayúscula con una E minúscula es mediana. M mayúscula con O minúscula es moda. Para representar el número de datos, utilizamos una N minúscula. Para representar la sumatoria de todos los datos o de un conjunto de datos, utilizamos esa E medio quebrada y rara. Y para representar una variable, como siempre, utilizamos una X, ¿ok? Entonces, importantísimo que se aprendan esta tablita que viene aquí, lo que es y el símbolo. Entonces, vamos a ver qué son las medidas de tendencia central. Como ven ahí en la pantalla, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que buscan resumir en un solo valor el centro de la distribución de un conjunto de datos. Entre las medidas de tendencia central tenemos la media, que ojo, media no es lo mismo que mediana. La media es el promedio, tiene esas dos palabritas, media o promedio. Tenemos también la mediana y tenemos la moda. ¿Ok? Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que buscan resumir, ¿verdad? Como ya sabemos. Y por supuesto las principales medidas son las que les acabo de decir. ¿Cuál era el otro nombre que tenía media, chicos? ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? Se los acabo de decir. ¿Cómo más ¿de qué otra forma se le dice a la media? Promedio. Excelente, Miri, excelente, Raque. Muy bien, chicas. ¿Y cómo se representaba el promedio? ¿Cuál era el símbolo del promedio? Una X, ajá, con una rayita arriba. Excelente, Raque, muy bien trabajo, muy buen trabajo. Ya no uy, no, chicos, hoy ando trabadísima, qué fatal. Excelente, muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con este ejemplo de acá. Este ejemplo nos va a ayudar a entender cómo es que logramos conseguir cada una de las medidas de tendencia central. Entonces, a continuación se reportan datos del salario mensual medido en miles de colones de 7 analistas de una compañía. Entonces tenemos los siguientes datos: 35, 31, 33, 36, 34, 34 y 33. De esos datos nosotros debemos obtener la media o promedio, la mediana y la moda. ¿Qué? Media o promedio. Súper fácil. El promedio o media muestral es cuando los datos provienen de una muestra, ¿ok? Y es la suma de los valores del conjunto dividida por el número total de observaciones, o sea, por el tamaño de muestra. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que el promedio es la suma de todos los datos, o sea, de 35, 33, etcétera, etcétera, dividido entre el número de datos que estamos sumando. Si estamos sumando 5 datos, va a ser dividido entre 5. Si estamos sumando 6, entre 6. En este caso estamos sumando 7, entonces va a ser dividido entre 7. ¿Qué es esto que vemos acá, verdad? Entonces, tengo 7 datos. Esos datos los voy a sumar todos. 35 más 31 más 33 más 36 más 34 más 34 más 33 y lo divido, como ya les dije, entre el número de datos que estoy sumando. En este caso, 7 datos, entonces divido entre 7. Y de esta forma, chicos, como ustedes lo están viendo de manera de fracción, es que nosotros los vamos a poner en la calculadora, ¿ok? Para que nos dé un resultado correcto. Entonces, ya con esta formulita de acá, nosotros sabemos que el promedio de estos datos es de 33,7, lo que significa que el salario promedio de los 7 analistas en una compañía es de 33,7. ¿Entendido? Ok, muy bien. Veamos otro ejemplo. En este caso, la tienda de Folsos y Morrales quiere saber cuál fue el promedio de las unidades vendidas en toda la semana, o sea, de lunes a domingo.
Tenemos que el lunes vendieron 20, el martes 30, miércoles 40, jueves 25, viernes 35, sábado 40 y domingo 35, ¿ok? En ese caso, de igual manera, tomo todos los datos que tengo, los sumo y los divido entre el número de datos. En este caso, como son 7 días, también utilizamos el 7, ¿verdad? Pero si fuera una semana nada más de lunes a viernes, dividimos entre 5 y solo sumamos los 5 datos que me involucran del lunes a viernes. ¿Ok? Vean, por ejemplo, acá tenemos muchos más casitos para refrescar. Tenemos un toque más grandecito que son 12 datos, ¿ok? Tenemos 20 más 22 más 20 más 30 más 25 más 25 más 18 más 20 más 18 más 22 más 36. Entonces, la suma de todos esos datos me da 276 y lo divido entre la cantidad de datos que yo sumé. Yo sumé 12, entonces divido entre 12. Lo que quiere decir que el promedio de todo ese conjunto de datos que yo tengo ahí es 23. Ahora, supóngase que en un almacén hay dos empleados y sus sueldos son 385.000, 391.000, etcétera, etcétera. Todos esos datos grandotototes que ustedes ven ahí. Se requiere determinar la media aritmética, promedio o media de los sueldos de esos 12 vendedores. Entonces, de igual forma, se puede hacer con cantidades muy grandes, como las que estamos viendo. Tomo todo eso, lo pongo en la calcu, manera de fracción. ¿Y qué pasa si en este caso me arroja un resultado como el que estamos viendo aquí? O sea, me tira otra fracción. En ese caso, ese no es mi promedio. Mi promedio no puede ser una fracción. Mi promedio tienen que ser números, ¿ok? Entonces, en ese caso, las calcu tienen ahí abajito, como en la parte central, ¿no? Donde están los números, una teclita que es como una S, dos rayitas como si fuesen una flechita y una D. Si nosotros presionamos ahí, ya nos va a tirar el numerito como lo estamos viendo, ¿ok? Entonces, chicos, entendimos nuevamente porque ya vienen los ejemplos. ¿Cómo sacar el promedio? Muy bien, excelente. Excelente trabajo, chicas y chicos. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios de acá. Requerimos saber el promedio de la altura de esos cuatro muchachos, el promedio del precio de esas tres camisas y los gramos de esas manzanas o tomates, como les quieran decir, ¿ok? Entonces, tomémonos 2 minutitos por cada caso, 2, 4, 6, y a las 6:57 volvemos y revisamos, ¿ok? ¿Trato? Genial, muchas gracias. Entonces, adelante chicos, ustedes pueden, son súper cargas.
Ok, chicas, excelente. Entonces, ¿quién quiere participar con alguna de las tres? Súper bien. Compañero, buenas noches, adelante. Participe, claro. No, no, perdón, me equivoqué, es que estoy nada más aquí pasando ahí por los grupos para ver cómo va todo. Entonces, nada más ahí si tienen alguna duda o pregunta. ¿Cómo les va acá con las clases de estadística? ¿Cómo Son van, un amor, chicos? ¿verdad? ¿Cómo van? Sean sinceros. Hablen ahora o Y la, callen para siempre. y la, pro- y la próxima semana les va a encantar todavía más. Ya Ahí les dije que van a poder histograma. usar Excel. Ojo que no es que tengan que usar Excel, ¿verdad? Es una posibilidad, nada más que si lo usan, pues se les va a facilitar un poco mejor. Mucho más fácil, Bueno, sí. Pero sí, bueno, gracias, compañero. Así hacían en el cole. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el cole, pasaban por los grupos a supervisar. así, no, no, por aquí me quedo un ratito más bien, ahí si me abre un campito, ahí me siento. Por supuesto. Ok, chao. Bueno, chao, compañero. Buenas noches. Ok, chicos, entonces estoy viendo muchos comentarios en el chat. Eso me tiene muy contenta. Veo ahí 120, 20, 220, 120, 20, 220, 120 centímetros, 20 euros, 220 gramos. Muy bien, con medida y todo. Entonces, excelente, chicos, tenemos justo lo que dijeron, lo cual me comprueba una vez más lo cargas que son, ¿verdad? Que lograron entender súper bien el tema y pues nada más recordar que el promedio, justo ya como lo hicieron, es la suma de todos los datos, o sea, en este caso, el primero 125 más 115 más 110 más 130, dividido entre el número de datos, o sea, 4. Excelente, chicos, bastante orgullosa. Muy contenta, felicidades. Vamos súper bien. Ahora, vamos a ver la mediana. La mediana, no la media. La media es el promedio y ya lo vimos. ¿Quién se acuerda, a pesar de que ahí está en la pantalla y ya les estoy soplando, cómo se representaba la mediana? ¿Cuál era el símbolo? Ajá, ajá. M mayúscula, E minúscula. ¿Verdad? Facilísimo. Dice, la mediana es la observación que ocupa el lugar central únicamente cuando todas las observaciones, o sea, todos mis datos, están ordenados en sentido ascendente, ¿ok? Y para este caso yo tengo otra formulita, la cual me dice que la mediana es igual a n más 1 entre 2. Chicos, viendo esa fórmula de esos datos n, 1 y 2, ¿cuál es el único dato que siempre va a cambiar? Que nunca vamos a mantener. Bueno, en este caso tal vez les estoy preguntando muy antitos porque no se los he explicado, pero es la N. Muy bien, Miri, excelente, genial. Es la N, ¿verdad? Para que se aprendan de una vez que en esta fórmula solo N va a cambiar. Lo que es el más 1 entre 2 lo vamos a conservar absolutamente siempre. N es mi variable, entonces va a depender del número de datos que yo esté evaluando. En este caso, recuerden que estoy evaluando 7, ¿verdad? Entonces sería 7 más 1 entre 2, 4. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que la mediana o el resultado de la mediana a mí no me da este un número que exista en mi conjunto de datos. Me da una posición, porque por ejemplo, en este caso, 7 más 1 entre 2 nos dio 4. Y aquí donde hay un 4, ¿verdad? Si solo tenemos 31, 33, 33, 34, 34, 35 y 36. En este caso, como lo que nos está dando no es un resultado, y si no más bien es una posición, yo me debo ir a mi conjunto de datos previamente ordenado de menor a mayor y contar
cuál es el que está en la posición número 4. En este caso, el 1 es el 31, el 2 el 33, el 3 el otro 33 y el que está en la posición 4 es el 34. Ahora sí, ese 34 o ese valor que se encuentra en la posición que ya me dio la fórmula es la mediana. ¿Ok? Veamos más ejemplos. Supongamos que en este caso ya no tenemos, bueno, no, porque ya esto vamos a aplicar otra fórmula. ¿Hasta acá entendieron cómo sacar la mediana? Ok, excelente. Ahora sí, voy con esta otra fórmula de la mediana. Este, ok, dame un chancecito y ya casi lo vemos visualmente, ¿ok? Supongamos que contamos únicamente con 6 observaciones, ¿ok? Entonces, ahora ya no tenemos 7 datos, ahora tenemos solo 6. Entonces, yo me voy y hago la fórmula, que ¿cómo era la fórmula? N más 1 entre 2. Pasos para sacar la mediana, ¿ok? Para ver si ya como que nos acomodamos todos con el concepto. Paso número 1. Recordar que mi fórmula es n más 1 entre 2. Paso número 2. Descifrar n, o sea, saber con cuántos datos estoy yo trabajando. En este caso, estoy trabajando con 7, ¿verdad? Para el primer ejemplo. Paso número 3. Acomodar mis 7 datos o mi cantidad de datos de menor a mayor, ¿ok? Paso número 4, creo que voy. Hacer la fórmula n más 1 entre 2 y obtener el resultado. Paso número 5. Acordarme que ese resultado que yo obtuve con la fórmula no es mi resultado final, sino que es una posición. Paso número 6. Ir a la lista de datos que yo tengo acomodados de menor a mayor y contar las posiciones. En este caso, mi resultado fue 4. Entonces yo tengo que ver qué número está de cuarto en la lista que yo acabo de hacer. En este caso es el 34. Y ya cuando yo descifro el número que está colocado en la posición, ahora sí, yo pongo que la mediana es 34. No sé si ya quedó un toque más claro, Di. O estamos un toque igual. Eh, Si no lo puedo hacer en Paint, para que lo veamos visualmente de otra forma. Me avisas nada más, porfis. ¿Todo bien? ¿Más o menos? ¿Igual? Ok. Ok. Perdón. Cualquier cosita, me avisas igual y si no, tal vez repasando la clase, ahí apenas tengas un chancecito, entendés. Si no, por supuesto me escribes por correo y yo busco la manera de explicártelo de otra forma. Entonces, más bien ahí sigamos. Entonces, ok, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Con mucho gusto, por supuesto. Suerte para tu hijo, ¿eh? ¿Qué pasa cuando tenemos tal vez menos observaciones o simplemente la primera fórmula no me da un número entero? Como en este caso me da un decimal. Tenemos 6 observaciones, entonces yo hago 6 más 1 entre 2 y oh sorpresa me da 3,5. Yo puedo asumir, porque este ejemplo es muy fácil, cuál es el 3,5, ¿verdad? Yo cuento igual las posiciones y lo que esté en medio de este 33 y este 34 es ese 3,5. Pero no siempre vamos a poder asumir, no siempre vamos a trabajar con datos tan fáciles. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que sacar una segunda fórmula, la cual es dato 1 más dato 2 entre 2. Entonces, el 33 y el 34 son los números que encapsulan ese 3,5, ¿verdad? Los que están antes y después de mi 3,5. Entonces yo tomo esos dos datos como dato 1, dato 2, hago la fórmula y ahora sí, ese resultado ya no es una posición. Ahora sí es mi mediana. ¿Ok? ¿Entendido cómo hacemos cuando tenemos decimales? Sí, excelente. ¿Los demás?
Vean que viene ejemplito también, vienen Profe, con ejercicios. permiso, Ujú. disculpe, ¿podría repetirlo una vez más para ver si queda clara? Por supuesto que sí. Entonces, vean, no siempre nos va a dar un número entero, como antes que obtuvimos un 4, ¿verdad? Como resultado y ya sabíamos que la posición era 4. A veces va a pasarnos que el resultado nos va a dar coma algo, número entero, coma algo, ¿ok? Nos va a dar decimales. En ese caso, no hay ningún número que se encuentre en una posición de decimal. Entonces, yo tomo el primer número que me da. Ese primer número va a ser como mi posición, digamos. Y yo cuento, en este caso es 3, entonces cuento 1, 2, 3 posiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que no es 3, ¿verdad? Es 3,5. Entonces yo sé que es lo que va a estar en el medio de esa posición 3 y la posición 4. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí en nuestra lista no hay ningún número, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar los dos datos que están básicamente antes y después de ese coma 5 que nos está dando como resultado y los pongo juntos en esta otra formulita. Dato 1 más dato 2 entre 2, ¿ok? De hecho que le voy a tomar captura porque yo siempre explico esto como dibujando, no sé por qué no lo he hecho. Entonces, denme un chancecito, les comparto mi Paint y tal vez quedamos más claritos. Ay, no, ¿por qué no se puede copiar? Ahora sí. Ok, déjenme compartirles rapidito. Presentar otra ventana, pantalla completa, compartir. Y ahora sí. Ok, aquí ya estamos en mi Paint. Chicos, mi Paint es mi super herramienta. Entonces, vamos a ver. Nosotros sabemos que la fórmula de la mediana es n más 1 entre 2, ¿ok? ¿Qué pasó antes? Que esta fórmula nos dio un número entero, nos dio un 4. Entonces nada más nosotros íbamos y buscábamos la posición número 4, ¿ok? Ese es el número 1, ese es el número 2, ese es el número 3 y este número está en la posición 4. Entonces ya nosotros sabíamos que mi mediana era igual a 4. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre voy a tener un número entero como resultado. A veces mi resultado va a ser un decimal, como podemos ver en este caso, nos da 3,5. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir a buscar mi posición 3,5. Entonces, como yo digo que tal vez es más fácil de entender, es primero tomar este numerito de acá. En este caso es un 3. Entonces yo voy y digo posición número 1, posición número 2, posición número 3. Y cuando yo llego a esa posición, tomo este coma 5 y digo que ese coma 5 está, por supuesto, aquí, ¿verdad? En medio del 3 y del 4. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes observan, aquí, en medio del 3 y el del 4, no hay nada. O sea, no hay ningún valor que yo diga, ah, sí, claro, ese es el 3,5. Entonces, cuando eso pasa, lo que yo debo hacer es tomar el valor de la posición principal y el siguiente valor, o sea, los dos que me involucran mi 3,5. Cuando eso pasa, yo tengo que hacer esta formulita que está aquí abajo, que es dato 1 más dato 2 entre 2. Entonces, tomo mi dato 1, 33, lo sumo a mi dato 2, 34, y lo divido entre 2, porque entre 2 es lo que siempre me va a decir la fórmula que yo debo dividir. Ahora, eso lo coloco en la calculadora y mi resultado, el que me dé esta segunda formulita, ahora sí es mi mediana, ya no es una posición. Entonces, en este caso, la mediana es igual a 33,5. ¿Ok? No sé si ahora sí queda un poquito más claro, tal vez, viéndolo de ese punto. Miri, no sé si ahí ya todo bien, más o menos. Sí, genial, excelente. Muchas gracias por tu pregunta, más bien. Genial, chicos. Entonces, vean, acá tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos los siguientes datos. 16, 5, 4, 25, 19, 4, 30 y 3, ¿ok? Entonces, paso número 1, recordemos, recordar mi fórmula.
n más 1 entre 2. Paso número 2, saber cuánto es n. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 4 y 4, sí, 8. Entonces, paso número 3, sustituir la fórmula y resolverla. 8 más 1 entre 2, oh sorpresa, me da 4,5. Entonces, ¿cuál es mi siguiente paso? Agarrar los datos que yo tengo y ordenarlos de menor a mayor. En este caso, nuevamente tomo la posición principal, o sea, el 4, y la busco. 3 es posición número 1, 4 es posición número 2, 4 es posición número 3 y 5 es posición número 4. ¿Qué es lo que pasa? Que no es solo 4, ¿verdad? Es 4,5. Entonces ya a partir de que haya ese coma 5, yo sé que yo tengo que agarrar ambos valores, el de mi posición y el que está a la par. ¿Qué pasa con eso? Tomo esos dos valores y hago la segunda fórmula. Dato 1 más dato 2, o sea, 5 más 16 entre 2 igual a 10,5. Recuerden que si yo aplico segunda fórmula, ya mi resultado no es una posición, ya es mi mediana. Entonces, el valor final es de 10,5. ¿Entendido? ¿Clarísimo? Súper bien, muy cargas. Ok, chicos, entonces, de nuevo, 2 minutitos en cada ejercicio. Necesito la mediana de todas. Y cualquier cosita, por acá estoy. Son las 7:12 y les estoy dando 6, 7, 8 a las 7:18. ¿Ok? Trato. Súper. Adelante, chicos, ustedes pueden.
Ok, chicos, ahí cómo van resultados. Veo resultados en el chat. Ok, Miri ahí puso 675 litros, 21 y 38. Los demás, ¿cómo vamos? Gwen, no te escuché cualquier cosa. Sí, profe, igual. Igual, ok, ok. Y di también igual. Vamos a ver si es cierto. 675, 21 y 38. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Súper, súper bien. Graduadísimos ya también de lo que viene siendo este tema de la mediana. Ahora, después del excelente trabajo que han hecho, vamos a ver la más fácil de todas, la moda, ¿ok? Palabras sencillas, lo que más se repite. Pero leamos la diapositiva. La moda o el modo es el valor más frecuente dentro del conjunto de observaciones, ¿ok? La moda es relevante en algunos casos, ya que puede que no exista, o sea, que no hayan observaciones que se repitan. Perdón, chicos, todavía tengo secuelas, ¿pueden creerlo? Qué mal. No está ubicada en el centro de la distribución o puede ser que haya más de una, también se da. En nuestro caso inicial vemos que tenemos la moda en 33 porque se repite y en 34. Esto tiene un nombre. Cuando solo hay una moda, o sea, en este caso que no se repitiera el 33 y solo se repitiera el 34, se llama unimodal. Bimodal es en este caso que tenemos dos modas. Multimodal es cuando tenemos más de dos y amodal es cuando no existe la moda, ¿ok? Y no pasa nada si no existe, si hay más, si hay solo una, si hay dos, ¿ok? Todas son correctas, todas están bien, solo son una tendencia dentro del conjunto de datos. ¿Entendida la moda? Profe, eso que usted explicó no Ujú. está en la diapositiva. No, eso lo dije yo, pero tampoco les va a salir en el examen. Es que ustedes saben que yo soy así media zapa. Entonces, siempre les quiero decir más datos de de la cuenta. Pero bueno, nada más ahí como una chiripa, una chiripa. Ok, chicos, entonces, ya que ya entendimos moda también, vamos con un concepto muy importante, el cual es el rango. Vamos a leer lo que dice ahí, tecnicismo, y después lo decimos en palabras de la profe, ¿ok? Rango, forma natural de apreciar y entender la variabilidad. Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo del conjunto de datos. Representa el recorrido que hacen los datos desde el dato menor hasta el dato mayor. Palabras de la profe. Si tienen un conjunto de datos y quieren sacar el rango, buscan el dato más chiquitito, el menor, buscan el dato más grandote y al grandote le restan el chiquitito. ¿Ok? Rango es igual a dato máximo menos dato mínimo. ¿Entendido? Excelente. Entonces, dentro de lo que viene siendo el rango, pueden haber datos menos dispersos, o sea, que estén más pegaditos, que el dato mínimo y el dato máximo sea un conjunto de datos como muy seguiditos, y puede ser más disperso, o sea, que el dato mínimo esté muy lejos del dato máximo, como por ejemplo 2 y 10. En este caso, si yo quiero saber el rango de todos los datos que están aquí entre el 2 y el 10, tomo el 10, le resto el 2 y mi dato de rango es 8. ¿Entendido? ¿Sí? ¿No? Tal vez, más o menos. Excelente, chicos, muy buen trabajo. Entonces, ahora, para que tengan más energía y se sientan más felices, vamos con el último tema de la clase del día de hoy. Yay, el cual es desviación estándar y varianza, ¿ok? Entonces, ya han logrado súper, súper bien todos los temitas que hemos visto hasta el momento. Sé que no se les va a hacer difícil. Es básicamente el conjunto de todos en una sola fórmula, ¿ok? Y ya es el último para que se vayan a descansar o a hacer labores o lo que tengan que hacer, ¿ok? Entonces, dice, la varianza y desviación estándar básicamente es la medida de dispersión más usada y reúne a todos los datos del conjunto. La desviación estándar está asociada con el promedio de las diferencias cuadráticas entre cada dato
y el promedio del conjunto de datos. La varianza es el cuadrado de las desviaciones estándar, ¿ok? Entonces creo que aquí ya viene, no, bueno, ese es el muchas gracias, pero todavía no los voy a dejar irse. Y aquí viene un ejemplito como para que repasen, pero la profe les va a decir uno, ¿ok? Entonces, vean chicos, en otras palabras y o palabras más sencillas, cuando nosotros trabajamos con varianza y desviación estándar, estamos utilizando esa fórmula grandota que ustedes ven ahí, ¿ok? La que está abajito, la que dice S2, es la varianza muestral. Esta varianza representa cuánto se dispersan los datos respecto a la media. En otra palabra, mide qué tan alejados están los valores individuales del promedio. Esa formulita tiene datos como XY, ¿verdad? Que lo ven por ahí, que es cada valor que tenemos en el ejercicio, ¿ok? X rayita arriba, que es el promedio, N, el número de datos, y pues el 1 que siempre vamos a mantener, ¿verdad? En lo que viene siendo la de arriba, tenemos básicamente la raíz cuadrada de la varianza, y eso es la desviación estándar. Entonces, vamos a entender con un solo ejercicio cómo funcionan ambas. Déjenme buscarlo porque yo lo tengo apuntado en mi cuadernito. Aquí está. Voy de nuevo con Paint, porque la profe no sabe usar algo que no sea Paint. Entonces, vamos a ver, elimino, 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 elimino. Y les comparto rápidamente este último ejercicio. Presentar otra ventana, pantalla completa, compartir. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a ver lo que es la desviación estándar. Desviación estándar. Chicos, por favor, siempre discúlpenme mi letra y mis números en lo que es Paint. Escribir con la compu es un poco tedioso. Pero bueno, chicos, nosotros tenemos lo primero que debemos saber, la fórmula de la desviación estándar, la cual es la siguiente. Ay, qué color, este que se ve bonito. Sumatoria, ¿verdad? Recordamos que es esa E rara de el número de datos menos, perdón, de mi dato menos promedio elevado a la 2 entre número de datos ahora sí. Aspectos importantes. Esta E rara era sumatoria, ¿verdad? Esto de aquí X me representa mi dato. X con rayita arriba es promedio. Elevado a la 2, lo que ya conocemos, elevar a la 2. Y N, número de datos, ¿ok? Entonces, voy con el ejemplo ahora sí. Dice, consiga la desviación estándar del siguiente conjunto de datos, el cual es 5, 8, 8, 3 veces 11, 11, 11, 14, 16, ¿ok? Entonces, paso número 1, saber por ahí mi número de datos. Solo para vacilar, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso vamos a trabajar con 8 datos. Entonces, después de ahí, lo primero que yo debo hacer es sacar el promedio, ¿ok? Ese es mi paso número 1. Yo saco el promedio, que recordemos que el promedio era la suma de todos estos dividido entre la cantidad. Entonces yo sé que yo aquí estoy trabajando con 8 datos. 8 datos. ¿Ok? Entonces, agarro 5 más 8 más 8 más 11, etcétera, 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 entre 8 y eso me da mi promedio, el cual es igual a 10,5. Entonces, ¿cómo hago yo la desviación estándar, chicos? Lo primero que yo tengo que hacer es saber que para sacar la desviación estándar yo debo desmenuzar la fórmula, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí arribita en un recuadro chiquitito la fórmula. Ay, babosa. Que era sumatoria del número de datos menos el promedio elevado a la 2 entre n. ¿Ok? Entonces, ya tengo mi paso número 1, saber que n, esto lo voy a encerrar así en un cuadrito, n es igual a 8, estoy trabajando con 8 datos. Ahora, desmenucemos la fórmula, ¿ok? Vamos a trabajar con esta partecita de acá, con este paréntesis. Entonces, ya tengo también mi paso número 1, que es saber que el promedio es igual a 10,5.
Entonces, ¿qué nos dice la formulita con la que vamos a trabajar? Nos dice que yo debo saber cuánto es mi dato menos el promedio. Entonces, ¿cuáles eran mis datos? Ya los borré. Qué babosa, eso no los tenía que borrar. Mis datos eran 5, 8, ay Dios mío santo. 5, 8, 8, 3 veces 11, 14, 16. ¿Ok? Entonces, lo que yo debo hacer para trabajar con esta partecita de la fórmula es básicamente ir tomando cada uno de los datos y hacer esto que estamos viendo aquí. O sea, 5 menos 10,5, ¿verdad? Porque a mi dato le estoy restando mi promedio. 8 menos 10,5. 11 menos 10,5 y así con todos los datos, ¿verdad? En este caso yo lo estoy haciendo así porque pues el 11 se repite y el 8 también, pero es con todos, 14 menos 10,5. Entonces, los resultados de esto ya me indican esta partecita de acá, esta formulita, ¿ok? En este caso los resultados son menos 5,5, menos 2,5, menos 0,5. No, mentira. 0,5 nada más, pelado, sin el menos. 0,5 y 3,5, ¿ok? Y ahí me faltó el 16, pero es como para que entiendan. Ok, ahora chicos, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es hacer la segunda parte de esa formulita que tenemos ahí, que me dice que yo debo elevar estos resultados a la 2, ¿ok? Y de esa forma ya hago también toda, uy, no, qué babosa. Ya hago también toda esta parte de acá. Ay, perdón, chicos, ya toqué algo. Es que a mí la tecnología me come. Ya hago toda esta partecita de acá. Y ahora no raya. Qué genial. Ay, no. Esto me pasó con la clase de ayer y tuve que borrar todo y no quiero borrar todo. Ya, ahora sí. ¿Ok? Ahora hago toda esta partecita de acá, que es con estos resultados, simplemente los monto en un paréntesis, ¿verdad? Para seguir la formulita. Lo que vamos a hacer es elevar a la 2. Entonces monto todo en un paréntesis, lo elevo a la 2, pa. Y esos resultados ya me terminan de hacer la fórmula, ¿ok? Entonces, tengo como resultado ahora sí, esto lo pongo en la calco nada más. 30,25. 6,25, 0,25, 12,25 y ahí me faltaría el del 16 que es 30,25, ¿ok? Chicos, vean, así de fácil ya hicimos esta parte de aquí. ¿Quedó entendido cómo? Sí, no, más o menos, sí. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos dejando arriba algo muy importante, lo cual es la E rara, ¿se acuerdan? La sumatoria. Como lo dice la palabra, es sumatoria. Entonces es agarrar todos estos datos de aquí y sumarlos. Y ese resultado, chicos, lo que nos dé esa sumatoria, ahora sí nos va a dar la parte de arriba de la fórmula. Ven, es como irla desmenuzando, pasito a pasito, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de todos esos datos que me dio a mí elevar a la 2 es 86. Entonces, 86 es igual a sumatoria de x menos promedio a la 2, ¿ok? Y así sustituimos esta partecita de aquí. Entonces, lo que llevo sería esto, ¿verdad? 86 entre n. Ahora, ¿qué era n? Vean que ya lo tenemos aquí apuntado, 8. Entonces, facilísimo, 86 entre 8. Eso lo ponemos en la calcu y nos da como resultado 10,75, ¿ok? Y así, chicos, es como ya en resumidas cuentas y súper rápido, es que nosotros vamos a tener
una parte de la desviación estándar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no puede quedarse así. Esto no puede quedar en raíz cuadrada. Entonces, cuando esto les pase, nada más le vuelven a dar igual en la calculadora y les va a dar, si lo hacen con este ejemplo, que básicamente la raíz cuadrada de 10,75 es igual a 3,28. Entonces, este resultado, ahora sí, así bien bonito en número, es el resultado de mi desviación estándar, ¿ok? Lo que me está diciendo la desviación estándar de 3,28 es qué tan dispersos están los datos hacia un lado y hacia el otro, ¿ok? ¿Entendido cómo se hace la desviación estándar? Excelente, chicos, muy bien, muy bien. Entonces, ahora veamos acá. Me devuelvo rápidamente a la presentación. Tenemos por este lado otro ejemplito que los va a ayudar tal vez a entender más. Si no le entendieron ahí también a la profe. Bien explicado distinto, pero no todos siempre aprendemos con el mismo método, ¿verdad? Entonces, este les puede servir. Ahora sí, dudas, consultas, preguntas, comentarios de alguno de los múltiples temas que hemos visto hoy, ¿o todo está claro? Miri, muy bien. Eric, excelente. Di, perfecto. Gwen, asombroso. Súper bien, chicos. Entonces, si no hay nada de su lado, del mío también sería todo por hoy. Les agradezco muchísimo el tiempo que se toman de estar acá, el tiempo de repasar la clase para los que no están conectados y para los que la repasan después. De verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento por las excelentes personas que son. Me encanta trabajar con ustedes. Son un súper grupo, súper carga, súper inteligentes, súper valientes y apláudanse siempre así como yo lo hago para ustedes el esfuerzo que realizan todos los días al estar en el programa. Entonces, chicos, ese sería de mi parte. Les deseo una excelente noche, que la pasen súper bien lo que queda de semanita. Ya no falta mucho, ustedes pueden. Y cualquier cosa nos estamos escuchando la próxima. Hasta luego, chicos, que descansen.